Todos lo consiguieron hacer. Hola. ¿Ninguno? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí te escuchamos. Entonces, ¿cómo les fue con esa última parte? ¿Ninguno? ¿La hicieron o no la hicieron? ¿Sí o no? Pueden Yo decir. no, profe, yo no. Bueno, Yo intenté, pero no pude. ok, No me acuerdo qué tal, pero me quedé en... listo. Sí, pero entonces ya lo vamos a hacer entonces. Ok. Entonces, quedamos en qué parte? En la parte de análisis espectral. ¿O en qué parte quedamos? En esta parte la hicimos, ¿no es cierto? Sí, esa parte ya está. Ok, entonces vamos a mirarlo de la rotación. ¿Esta parte de la rotación les funcionó? Entonces, un momentito. Acá. Listo, entonces para recordarles esa parte de la rotación, ¿para qué hacemos esa rotación? Básicamente, los sensores están localizados, o sea, se instalan, o sea, todos los sismómetros tienen una dirección que es, digamos, los que son para sismología, apuntan hacia el norte, hacia el este y una componente pues vertical, ¿no es cierto? Entonces, básicamente los sismos pues se registran alrededor y no necesariamente los sismos ocurren pues en la misma dirección pues de las componentes. Entonces, cuando un sismo ocurre, por ejemplo, a una dirección, a un azimut de 45 grados, pues lo mejor es hacer un cambio de coordenadas. O sea, esto es como un cambio de coordenadas, básicamente cuando uno hace, por ejemplo, un X', un Y'. Entonces, uno aplica una matriz de rotación, ¿cierto? Y cuando hacemos esa matriz de rotación, obtenemos unas nuevas componentes. En lugar de la norte y la este, lo que tenemos es una componente radial, que se conoce porque en esa dirección viajan las ondas, por ejemplo, las ondas P se pueden registrar mejor. Y en la tangencial, pues por ejemplo, las ondas S que son de carácter transversal. Entonces, la onda que viene en esta dirección, la onda P viene propagándose y oscilando longitudinalmente, o sea, en la misma dirección. Entonces, en la componente radial se va a ver mucho mejor la energía de la onda P, por ejemplo. Mientras que la onda S viene en esta dirección, pero va oscilando en esta dirección, transversalmente. Entonces, en la componente tangencial podemos ver mejor esa información. Después de hacer esa rotación, entonces tenemos la radial y la transversal. Entonces, ya cuando hacemos esa rotación, vemos mejor las fases. Por ejemplo, yo tengo un artículo donde hago esa rotación, se los voy a mostrar acá, que publiqué hace unos 6 años. Yo sigo trabajando con este tema, que les interese. Entonces, se llama Funciones receptoras y estructura de la corteza en Colombia. Funciones receptoras que es una función que uno calcula a partir de los sismogramas registrados a distancias telesísmicas. Entonces acá uno coge, digamos, estas son las estaciones que habían en esa época. Las estaciones banda ancha, o sea, en 3 componentes. Y lo que se hace es coger sismos, telesismos, o sea, los sismos registrados en el mundo, entre 30 y 90 grados de distancia con respecto al punto de estudio. Y uno recolecta todos esos sismos y la característica de estos sismos es que la propagación de la onda cuando llega, viaja por todo el manto y llega por debajo de la corteza. Entonces es una especie de sísmica a escala global, una especie de sísmica, digamos,
sísmica de exploración petrolera. Entonces llega la onda por debajo de la corteza y nos permite conocer el espesor de la corteza. Entonces para estas señales, uno coge todos los sismos registrados bajo la estación, digamos todos los que están alrededor, y hace esa rotación para coger mejor la energía de la onda P. Y después con un proceso de convolución, que ese es un tema que vamos a ver en la próxima clase, uno puede extraer la información cuando la onda llega, la onda P que ya está rotada en la componente radial, llega al mojo, que es un cambio de impedancia muy grande, o sea, el manto y la corteza. El manto, la velocidad del manto es alrededor de 8 kilómetros por segundo, y la corteza tiene una velocidad promedio de 6.5. Entonces, cuando la onda llega ahí, encuentra un cambio muy grande de impedancia, de velocidades, entonces genera otra onda, que se llama la onda S. Entonces, esa onda S la podemos capturar. Y esa onda S es donde está es el tiempo para el cual está la onda convertida en el mojo, o sea, en la discontinuidad entre la corteza y el manto. Y ese tiempo me sirve para capturarlo. Ese tiempo yo lo capturo, después lo convierto a profundidad y lo puedo encontrar el espesor de la corteza. Por ejemplo, acá está como pequeñito esto. Por ejemplo, aquí, para una de las estaciones, esos son los datos, o sea, todos los datos telesísmicos ya procesados, rotados, y uno puede hacer como una búsqueda y aquí nos da el espesor de la corteza. Por ejemplo, esto es en Elena, la estación en Antioquia. Me imagino que uno de ustedes la escogió. Y esta nos está dando un valor de 56 kilómetros. O sea, la corteza ahí en la cordillera central tiene un espesor de 50 kilómetros, que es muy coherente. Los Andes son más gruesos que, por ejemplo, en el Caribe. Entonces, esto nos permite construir un mapa de espesor de corteza. Pero está aquí. Entonces, digamos, este es el primer mapa con datos telesísmicos, y lo pueden consultar donde ustedes quieran, que es con datos sismológicos para encontrar el espesor de corteza. Básicamente, ustedes están viendo los Andes, que es alrededor de 50 kilómetros la corteza. Mientras que, por ejemplo, en el Caribe es un poco más delgadito, lo que es, por ejemplo, la cordillera, la corteza oceánica tiene un promedio de 10 a 20 kilómetros. Entonces es muy coherente lo que encontramos. También hice una recopilación de información con otros datos, digamos, que han hecho, digamos, una recopilación de la información para hacer este mapa compilado. Entonces aquí estamos viendo cómo los Andes son más gruesos. El cratón, pues digamos, el piedemonte y hacia el oriente, pues es más delgado. La corteza está alrededor de unos 35 a 40 kilómetros. Entonces, todo eso que estamos viendo es porque se usa para hacer procesamientos, esa rotación, los filtros, todo eso es porque las geofísicas se usa, hay que procesar los datos para llegar a informaciones pues importantes, a llegar a hallazgos y a interpretaciones geológicas. Entonces, por ejemplo, esa rotación la hacemos para eso. Entonces, listo, entonces vamos a mirarla. Vamos a mirar acá cómo se hace esa rotación. Listo. Bueno, entonces estamos como por acá. Ya miramos el espectro de amplitud. Entonces el espectro de amplitud es para ver el contenido frecuencial, o sea, es la transformada de Fourier. Y ahora miremos esta parte de la rotación. Perdí acá una cosa. Bueno, aquí no me está por acá. Listo. Entonces, ¿qué función es esa? ¿Qué función es la que estamos viendo? Entonces, las instrucciones es esta función rotate to GCP, rotate. Entonces, miremosla acá. Miremosla acá en MATLAB, a ver.
Entonces, ¿qué hace esa función? Entonces, ustedes, lo primero que sería interesante ver es mirar el código de esa función, rotate. Entonces, para rotar la componente este en la norte, en la radial y la transversal, de lo que estábamos hablando. Entonces, él nos va a entregar las dos componentes rotadas, que es lo que nos pide la componente este, la componente norte, el azimut de la que hay entre el sismo y la estación. Y listo, nada más. Y aquí está como lo que hace. Entonces, básicamente es una matriz. Aquí está esa matriz que estábamos viendo ahí, que les mostré ahorita. Y nos retorna pues los valores de la componente radial y la transversal. Entonces voy a colocar acá la función. Entonces aquí lo que hicimos básicamente fue, aquí podemos entonces leer los datos, ¿no es cierto? Leemos los datos, le quitamos la media, le hacemos la respuesta instrumental, y aquí podemos comentar esos filtros que aplicamos, o sea, esos que estábamos jugando con los filtros, simplemente eso es para chequear. O sea, esto podemos comentarlo por el momento. Entonces la que vamos a coger es, y lo mismo esta del espectro, o sea, esto simplemente era para ver el espectro de frecuencias. Entonces podemos dejarlo ahí, no importa. Y vamos a, entonces la que tenemos que coger es esta, que es la que tiene la respuesta instrumental. Estas son las que vamos a usar, estos son los datos que vamos a usar. Estas series de tiempo, la norte y la este, bel N y bel E. Entonces voy a copiar la función. Listo. Aquí tienen que tener cuidado con los espacios, seguramente aquí me parece que hay un espacio, aquí, este espacio acá. De pronto fue el error, de pronto no lo pudieron hacer, fue por eso. ¿Sí? Porque aquí había un espacio. Este espacio ahí cuando lo hice en el látex se me quedó ahí por fuera. Entonces aquí tenemos que cargar la componente este y la norte. Entonces, ¿cómo se llama la componente este? BLE y BLN. ¿Listo? Entonces, BLE y BLN. Y el azimut. Entonces, el azimut lo sacamos del header de los datos, ¿recuerdan? Entonces, esta era la segunda parte cuando leemos este. Entonces, puede ser cualquiera porque el azimut es el mismo dependiendo independiente de la componente de la estación. Entonces, podemos colocarle, por ejemplo, la este. Listo. Entonces, aquí vamos a correrlo. Hasta el momento vamos a correrlo a ver qué nos está. Bueno, aquí esto está mal acá. Lo comento. Entonces acá estábamos graficando. Lo primero que estaba graficando es, entonces leí los datos, le hice la media y aquí está graficando los datos después de corregirlos, de leerlos y hacer la media y la tendencia lineal, el mean y el trend. Este es el primer gráfico. El segundo gráfico es ya los datos corregidos. Y este tercer gráfico era como una comparación entre los dos, entre el corregido por la respuesta y el que no está corrigiendo, lo va a comentar. Voy a comentarlo para no hacer ese gráfico. Este también lo voy a comentar un momento. Entonces acá, vamos a correrlo otra vez, a ver. Entonces él nos va a entregar dos vectores, que es el radial y la transversal. Aquí está, entonces sí, están bien. Aquí están los vectores. Entonces podemos graficarlos. Entonces podemos hacer un gráfico ahora
no de la componente norte, este y z, sino la componente z, radial y transversal. Entonces puedo aquí copiar este, por ejemplo. Y acá, entonces aquí voy a graficar la componente vertical. La vertical, no la vertical siempre queda quieta, solo se rotan las horizontales, la norte y este. Y aquí voy a graficar la radial y la transversal. Transverse. Sí, aquí. Voy a ponerle acá figure. Ah, bueno, aquí está este figure. Vamos a colocarle aquí otro figure. Listo. Entonces aquí vamos a graficar las componentes radial y transversal. Entonces, en teoría y en práctica, pues esas ondas, lo que hicimos fue un cambio de coordenadas para ver mejor la polarización de las ondas. Y hacer estudios como el que les mostré, por ejemplo. Entonces, con los datos telesísmicos, hacemos esa rotación. A ver. Me salió algo raro. Voy a comentar a qué momento está. Ah, ok, quiero quitar este vector de tiempo. Ok, 3, 1. Voy a copiar este acá. Está bien. Aquí me falta un subplot. 3, 1. Entonces, la figura 1 tenemos las componentes norte, este y z, normal. Figura 2, cuando le hacemos el Rmin y el Rtren. Esta 3, ok, es que esta 3 está generando sola por acá. Sí, esta 3 es que tengo aquí abierta esta figura aquí. Entonces está quedando en blanco. Y la última serían las componentes, la componente z, que no me quiere graficar a la z, del z. Voy a copiar esta tal cual como está acá un momento. Entonces acá es el z, aquí es radial, y aquí es transversal.
Ok, entonces está la figura 3. Entonces aquí tendríamos la vertical, la radial y la transversal. Entonces miren que lo más interesante es lo que miramos acá en la presentación. Entonces, al hacer la rotación, por ejemplo, en la componente transversal, la onda P ya no se observa. La onda P, que es de componente longitudinal, o sea, se va a ver mejor en la componente radial. Miren que acá es muy pequeña. Esta es la componente transversal, la última. Mientras que en la componente radial vemos mayor amplitud en la onda P. Al igual que en la componente Z, porque la componente Z también nos da información de la componente radial. Entonces, por ejemplo, esto se ve en un sismo más distante. Por ejemplo, este que estamos trabajando es el de Haití. En este ejemplo estamos viendo aquí es un sismo que en México, registrado en Alaska. O sea, viajó más de 20.000 kilómetros para hacer la onda viajó. Entonces se ven más separadas las ondas. Entonces, en mi caso, en este caso podemos verlo, pero no tan marcado. Pero ustedes pueden ver acá a simple vista. Si ustedes hacen un zoom acá con este, estamos haciendo esa rotación. Aquí vamos un zoom acá, si puedo hacerlo. Muy lento este internet. Bueno, mientras yo lo cuadro acá. ¿Sí pudieron hacerlo? ¿Sí entendieron cómo hacerlo? Profe, a mí no se me genera esas gráficas. Listo, miremoslo. Ya comparto. Voy a quitar la cámara porque se me pone muy lento el internet. Profe, ¿qué era lo que se había hecho de las ondas P? ¿Que dónde era que no se veían y por qué? Ok, sí, mira, miremos este gráfico acá. Entonces, nuevamente recapitulando. Los sensores, todos los sensores, voy a poner la cámara atrás para explicarles. Todos los sensores básicamente están orientados hacia el norte y hacia el este, ¿sí? O sea, tienen tres componentes. Entonces, registran el movimiento de las ondas en las tres direcciones, ¿sí? Pero no todos los sismos ocurren exactamente al norte y al este, están distribuidos aleatoriamente. Pues no aleatoriamente, pero en las partes donde ocurren los sismos, zonas de subducción, ¿sí? Zonas de subducción, zonas de falla, por ejemplo. Entonces, lo que se hace es, para coger mejor la energía de las ondas, rotar las componentes. Es como un cambio de coordenadas. O sea, es mezclar las componentes, la información de las componentes para obtener una componente que nos dé la información de la energía, de la polarización de las ondas. Porque sabemos que las ondas P, por ejemplo, son de carácter longitudinal, ¿sí? Entonces, ellas viajan en la misma dirección de su oscilación. Entonces, ellas van oscilando en la misma dirección que van viajando. Mientras que las ondas transversales, ellas viajan así, pero van rotando en esta dirección, ¿sí? Esa es la física y la naturaleza de las ondas. Entonces, para recoger mejor esa información, por ejemplo, para capturar mejor la energía longitudinal de la onda P, rotamos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que saber es el azimut que hay. ¿Les estoy compartiendo pantalla? No. Entonces, lo que debemos hacer es, con respecto al azimut, rotar esas componentes. Entonces, hay una matriz de rotación que es esta, donde phi es el azimut de que hay entre la estación y el sismo. Entonces, cuando hacemos esa rotación, ya vamos a tener mejor la información de las ondas. Entonces, en esta dirección, la componente radial, entonces la onda P, porque viaja en esa misma dirección,
la energía se va a ver mejor registrada en esta componente. Mientras que, por ejemplo, las ondas S, que son transversales, pues en la componente perpendicular al movimiento, que sería en esta dirección. ¿Listo? Entonces, cuando ya hacemos la rotación, miren por ejemplo acá, voy a volverlo a correr. Y ahorita la vamos a comparar, sería interesante, por ejemplo, que ustedes hicieran un gráfico comparando la norte, este y z y la radial y la transversal. A ver, un momento acá. Entonces, cuando hacemos esa rotación, las ondas P se ven mejor en la radial y las ondas S en la transversal, por ejemplo. Y las ondas Rayleigh, por ejemplo, que son de carácter vertical, o sea, se propagan radialmente, pero en la dirección, digamos, radial, entonces también se van a ver mejor en las componentes radial, mientras que la transversal va a registrar mejor las ondas LOB, que ellas viajan en el plano horizontal. Entonces, por ejemplo, aquí no, esto está muy... Ay, este MATLAB cuando me pone lento, se pone lento. Voy a intentar abrirlo en otro lado. Mientras, si quieres... ¿quién me preguntó ahorita que no le salían? Si quieres, venme mostrando pantalla mientras yo aquí reinicio este MATLAB. Ahora desde el Chrome o algo, desde otro navegador. Si quieres, venme mostrando y vamos mientras yo abro aquí el... Voy. Porque no sé esto... Esta cosa virtual. No sé si ya se ve. Sí. Sí, te vemos. Sí. Ok. Es que la última que se me está generando pues fue la que ha hecho de la amplitud, pero Sí, el espectro. esta no. Listo. Entonces, hiciste la rotación. ¿Verificaste que se hayan creado efectivamente? En este espacio solo me salía la de transfer. No, mentiras. ¿Cuál era? Es que ya no me sale acá y no sé por qué. Listo, Se desapareció todo. Dale, Pero no me salía la radial. dale un momentico en Home y dale Layout. Ahí al ladito de preferencias. ¿Dónde está? Acá. Ahí. Y dale Default. Ok. Listo. Y para que ahí ya está como más cómodo para ver todo. Listo. Entonces córrelo otra vez. A ver. Voy a intentar aquí mientras loguearme aquí. Ay. Profe, es que está la pestañita donde sale el run. Ahora vete entonces en Editor. Dale clic en Editor arriba. Acá. Editor. Eso, ahí. Listo. Ah, pero no se te está viendo. No, no, igual no me salen las cositas acá. Sí. No sé por qué. Miremos. Bueno, dale clic ahí en esa línea porque hay como un error ahí donde dice amplitud. Ah, sí, acá. No, Es que el título tenía acá un guioncito, pero ya lo quité. ya lo quité, ya quedó bien. Listo. Entonces vuelvo a correr, a ver. Por favor. Se supone que ya. Creo que ya se generó. Sí. Sí, listo, perfecto. Profe, ¿y cómo hago para que me vuelvan a salir acá las variables que tenía? Es que este MATLAB online, yo no sé, a veces por ejemplo, ahorita me está pasando exactamente lo mismo. No veo nada Ok. en el name. Entonces, por ejemplo, dale radial, escribe radial a ver.
Ahí abajo ¿En en la el command correcto? window, sí, a ver si se te generó el vector de radial. Sí, ahí está, ¿sí Sí. ves? Ok. Entonces ahí está guardado. Entonces estás graficando la radial y la transversal, perfecto. Déjame ver un momento la respuesta instrumental. ¿Qué filtro le metiste a la respuesta Esa instrumental? fue. Chan, chan, chan. Entonces ahí estás haciendo el cálculo con esa, ¿no es cierto? En este caso no las filtremos, simplemente la hacemos, o sea, leemos los datos, la media, la tendencia, respuesta Ah, ok, instrumental. sí. O sea, no le metan filtros porque ahí no nos deja ver la señal. Ahí Ok. donde Bueno, tienes el esta es la duda, transfer, es esta. Esta. ahí, eso, déjame ver el filtro que le pusiste. 0,40, sí, ahí está bien. Puedes ponerle 49 si quieres, Ok. en lugar de 45. Ah, listo. Gracias, profe. Listo. Entonces, mira, por ejemplo, ella tiene una estación, ahí tienen que mirar, entonces, por ejemplo, tú tienes una estación que está al norte de Colombia, está más cercanita. Yo tengo una estación que está más lejana, entonces las ondas pues se separan más, la onda P le coge más tiempo a la onda S. Entonces, por ejemplo, aquí en mi caso, déjame yo les muestro aquí. Ah, bueno, y tú estás cogiendo B norte, BL para el radial y transversal, ¿no es cierto? Sí, leíste esas dos. Sí, sí, están la norte y la este. Listo. Ahí está bien. Entonces, bueno, ahora sí ya está como mejor en el MATLAB. Entonces, miren, entonces la pregunta que me hicieron ahorita creo que es Sergio. Entonces, esta es la componente vertical, la radial y la transversal. Entonces, miren que la amplitud de la transversal para la parte de la onda P es mucho más pequeña. O sea, efectivamente hicimos la rotación bien. Porque él me está la componente transversal me está capturando la información que viaja transversalmente, como la onda P, la onda S, por ejemplo. Mientras que en el radial la onda P se ve mucho más con mayor amplitud. Porque la radial pues me da mejor información de la onda P, por ejemplo. Si lo comparamos con la norte y este, que es la primera que hicimos, miren, ¿sí ven? Que se ve todo como igual. La componente norte y este, el primer plot que hicimos, se ve como todo igual, todas las amplitudes. Al hacer la rotación, pues ya vemos mejor la energía polarizada. Entonces miren que, por ejemplo, o sea, aquí vemos que esta es la onda Love, viaja mucho más rápido que la onda Rayleigh. Se ve mejor la onda Love, mientras que acá está todo combinado. Toda la energía está como llegó como toda y la registraron las estaciones. Hacer la rotación, pues lo que hacemos es clasificar mejor la información. ¿Sí? Entonces ustedes noten la diferencia. Por ejemplo, esta estación de Florencia queda bien al sur, o sea, el sismo es en Haití, recuerden. Entonces la onda viajó todo ese camino y por la distancia pues se ve mejor. Por ejemplo, ya tenía apartado, APAC, que es más al norte, entonces de pronto la energía está más cercana en el tiempo. La onda Pi, la onda S no la alcanzó a coger tanto tiempo. Por ejemplo, alguien que tenga una estación, por ejemplo, Providencia. ¿Alguien tiene Providencia, PRB? ¿Alguien le tocó PRB? Yo tengo aquí la lista de quién le toca a quién. ¿A quién le tocó? O quién la escogió. ¿No la escogió? Me parece que alguien la escogió. Nadie, por ejemplo, alguien que le haya tocado o escogido Elena. HEL. ¿Ninguno tampoco? A ver, alguien que me muestre entonces un ejemplo con otra estación. ¿Quién no quiere mostrar? Kevin, listo, Kevin, muéstranos, por favor. ¿Qué estación tienes?
allá pueden ver. Tengo esta GRPC. Esa es Gorgona. ¿Listo? Eso queda en el Pacífico. Aquí, ¿Cómo te dio la rotación? es que me salió un error por un, no sé, aquí como el plot, pero A ver, miremos a ver qué puede ser. es que no sé cómo arreglarlo. A ver, dale ahí line. Es acá. Listo. Entonces, por ejemplo, tienes que colocarle. Bájale un poquito para ver aquí esa parte que tienes ahí. Deja ver dónde es el error. La primera gráfica te está molestando, déjame ver. No, la primera me da bien, pues. Listo. Creo que sale bien. La segunda también, sí. Pero la tercera es la que... La que le hace estoy viendo, falta le hace falta la componente. Bueno, entonces déjame ver la última vez. esta es la última. Esta es la... Listo. la primera. Entonces te falta leer. Solo estás graficando la radial y la transversal. Entonces ponle la vertical. Ahí está. O sea, ploteo ese que está acá. Ah, bueno. ¿Por qué lo estás haciendo 3 veces? Solo No, lo esta estás... vez... ¿Cómo? Ah, ok. ¿Por qué estás Entonces, haciendo, por qué estás haciendo radial E, y E, N y N, Z y Z? Ah, es que creí que había que Solo una vez. hacerlo para acá. ¿Pero por qué? A ver. Ah, Dámelo porque aquí, pues, los datos son 3 data E, componentes. data N y data Sí, Z. por eso. Entonces, eso es una sola estación, Sí. ¿cierto? Tú tienes solo una estación. Entonces, para hacer la rotación, necesitamos simplemente solo la norte y la este. Solo necesitarías una línea de esas. La primera, por ejemplo. Ah, ok. Y la primera, o sea, tú no puedes rotar la Z porque la Z es vertical. O sea, solo con las componentes horizontales. Entonces, por ejemplo, el gráfico que les mostré ahorita en la presentación es para las horizontales. Tú lo que mueves es las horizontales, las que van en la dirección norte y la dirección este. La vertical queda quietica. ¿Listo? Entonces solo sería... Y ahí quítale... Entonces ahí te faltaría cuáles son los argumentos de entrada de la función rotate to GSP. La este y la norte. Entonces ahí te faltan dos, ahí en esa línea, en la línea 92, te faltaría la norte. ¿Tienes bel E? Faltaría. Sí, déjame eso. Más bien, te falta un argumento. Te falta bel N y bel E y bel N. Ah, ok. Ah, ¿pero dónde acá? ¿O Sí. metro? O sea, ahí dale coma. Bel E, bel N, perdón. Y listo. Y el azimut. El azimut puede ser cualquiera de las 3 componentes porque el azimut es el mismo para la estación y el sismo. Entonces ahora sí borra la línea 93. ¿Listo? Y ahora sí te tiene que funcionar. Y ahora sí grafica abajito. Comenta los filtros porque no estamos metiendo filtros. Ah, ok. Donde dice booster, eso, coméntalo. No, ese no. Arriba antes tenías como un booster. Más abajo. Más abajito. Ahí está. Listo. Entonces, no, eso está bien. Esos tienes que dejarlos. Sí. Estos son los filtros de... Es que los de la respuesta instrumental los quita. No, esos no. Esos tienes que dejarlos porque... O sea, entonces, mira, o sea, otra vez para recapitular. Entonces,
leemos los datos, ¿no es cierto? Le quitamos la media, la tendencia. Removemos la respuesta instrumental para cada componente. Sí, esa función transfer. Y luego ahí sí hacemos la rotación. Sí. ¿Listo? Ahí está bien. Entonces, sube un poquito. ¿Puede subir? Déjame ver si eso efectivamente en transfer te está haciendo bien, porque me parece que tienes como una doble comilla ahí. En transfer. Más arriba. No en transfer, más abajito. Lo estaba haciendo aquí, ahí. A ver. Sí, creo que ahí es como una comilla simple, donde tienes el SAC PZ, una comilla sencilla. Eso. Espérate que no alcanzo a ver bien. Una comilla simple. Eso, listo. Ok, ahí lo tienes bien. Listo, entonces ahora sí corre la hora. Les voy a mandar mi código para que lo tengan ahí, lo comparen con el de ustedes, para que acá, hasta lo que llevemos les quede bien. Profe, una pregunta, voy a dejar de compartir. ¿Qué? Sí, dale. Córrelo y me Una, cuentas. listo. Dime. Espera, ¿cómo hago para dejar de compartir? Ah, ya. El VirtualBox es para cómo manejar la terminal. Sí, vamos a usar unos programas para más adelantico. Ahorita Pero digamos, hablamos de eso. Dime. yo tengo la terminal de Ubuntu para Windows. Esa sirve igual. Tienes... No, es que lo que pasa es que la máquina que yo les doy ya tiene unos programas instalados. Ah, Ya, ok. Da entonces, igual, yo instalé VirtualBox, pero ya era lo por tienen si... listo. Listo. Sí. Ya ahorita miramos eso. ¿Alguno tiene otra pregunta con esto? ¿Les funcionó? ¿Les lográramos? Voy a mandarles mi código para que lo tengan ahí. Para que lo comparen. Entonces, acá. Listo. Acá lo pueden descargar. El código que yo tengo. Los puse ahí. ¿Listo? Entonces, por si quieren compararlo y para que revisen hasta dónde vamos. Ya nos queda la última partecita. Ya nos queda una parte.
Listo. Entonces nos quedan estas últimas funciones. Que es una, es para, ¿en qué nos está registrando los sismogramas? Velocidad, ¿sí? El movimiento, o sea, cuando pasa la energía, el sismómetro lo que nos está registrando es que la velocidad de la onda en ese punto. Entonces nosotros podemos hacer unos cálculos adicionales para encontrar información, por ejemplo, como la aceleración del suelo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo tengo la estación Florencia, entonces quiero saber cuál fue la aceleración cuando pasó la onda por ahí, por esa estación. Entonces, como yo tengo en velocidad, puedo hacer la derivada de la velocidad, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál es la derivada? Digamos, yo tengo la posición, entonces pues la derivada con respecto al tiempo de la posición, pues me da la velocidad, ¿no es cierto? Tengo la velocidad, si integro la velocidad, pues vuelvo a la posición, ¿cierto? Entonces, ¿para qué, por ejemplo, calculamos la aceleración? Entonces, por ejemplo, tenemos acá, ¿para qué es importante la aceleración del suelo? ¿Alguna idea? Entonces aquí tenemos, esto es velocidad. Entonces, esta es la estación, cuando llegó la onda a ese punto, pues este piquito es la amplitud, pero nos está indicando cómo se movió el suelo, la velocidad del suelo en ese punto. Entonces, cuando ustedes sienten un sismo, ustedes están ahí, ustedes están y sintieron el sismo, pues ustedes sienten que se movió, hubo movimiento. Entonces, esa velocidad de ese movimiento, pues lo estamos viendo en la estación y podemos cuantificarlo, ¿cierto? Pero también podemos integrar esa velocidad para encontrar, por ejemplo, el desplazamiento o derivar esa velocidad para encontrar la aceleración. Para una idea, ¿qué piensan que nos sirve la aceleración? ¿Para qué nos sirve la aceleración del suelo en ese punto? ¿Alguna idea? ¿Quién me da una idea de para qué, por ejemplo, qué aplicaciones tienen que calcular la aceleración del suelo? Digamos, cuando la onda pasó, la sacudida que le dio esa aceleración inicial, ¿para qué piensan o qué creen? A ver, una idea. No sé si para la magnitud del sismo, para conocer la magnitud del sismo de pronto. Más o menos, más o menos. Otra ideita. Otra idea. ¿Qué se les ocurre? Entonces yo muestro acá una cosita. La amplitud ya la vamos a hacer ahorita. Ya eso es la última parte de nuestro taller. Por ejemplo, acá voy a buscar ese sismo de Haití. Ustedes sí vieron en noticias que este sismo de Haití, o sea, porque por ejemplo en Japón, digamos, sismos más grandes que han ocurrido, pero digamos, las muertes son menos que, por ejemplo, este sismo de Haití, que el sismo fue más pequeño. ¿De qué dependería eso? O sea, por ejemplo, en Chile, por ejemplo, han habido sismos grandes, pero, por ejemplo, en Haití, que han sido sismos más pequeños de magnitud, han tenido, por ejemplo, más muertes, más daños. ¿Qué creen? La tecnología. La organización, sí, o sea, Japón, por ejemplo, se recupera muy rápido, ya está preparado para los sismos, por ejemplo. Chile está también un paso adelante que, por ejemplo, que Haití. Entonces, por ejemplo, Haití no tiene edificaciones buenas, sismoresistentes. Entonces, eso también depende, por ejemplo, del tipo de suelo. Entonces, lo que les decía la vez pasada, que si yo tengo un suelo como una gelatina, si yo le pongo aquí un poquitico de energía, pues esa gelatina se va a tambalear, ¿no es cierto? Pero si pongo, por ejemplo, no sé, un pedazo de panela, le pego, pues esa cosa no se mueve, ¿cierto? Entonces, ¿para qué mismo la aceleración? La aceleración va a ser mayor, por ejemplo, en esas zonas gelatinosas. Entonces, si yo tengo una estación ahí, la aceleración tiene que ser mayor. Por ejemplo, si tengo una estación en una cuenca sedimentaria y tengo, por ejemplo, una estación en un cratón, ¿dónde creen que va a ser mayor la aceleración? ¿En la gelatinita o en el cratón? ¿En la cuenca o en el cratón?
¿Dónde creen que va a ser mayor la aceleración? O sea, esa sacudida va a ser mayor ¿en dónde? En ¿Alguna- el Platón. ¿La aceleración va a ser mayor en Platón? ¿Seguros? Claro, otra vez, tengo la gelatina. Ustedes saben que es una gelatina, ¿no es cierto? Cuando le pego, ustedes ven que eso se tambalea más porque el suelo es menos consolidado. Mientras que esa panelita, yo la tengo encima del plato, le pego, eso no va a oscilar tan rápido. O sea, va a quedar más rígido. Entonces, otra vez, ¿dónde va a quedar? ¿Dónde va a ser mayor aceleración? En la cuenca. En la cuenca, ¿no es cierto? Porque en esa cuenca, cuando pasa la onda, es como si fuera una gelatina. O sea, no está consolidado el terreno. ¿Sí? Entonces, si yo tengo sismómetros, digamos, ocurrió un sismo en Colombia, tengo mi sismómetro en el Valle Medio, tengo mi otra estación, por ejemplo, en la cordillera oriental al sur, donde tengo el macizo de Garzón, que es una cosa antigua, una roca ya precambriana, bien consolidada. Tengo otra estación ahí. ¿Dónde creen que va a ser mayor la aceleración? Primero. En el primero, ¿no es cierto? Y entonces, si medimos la aceleración en varios puntos, con las estaciones, pues podemos saber las zonas donde fue la mayor sacudida. Y esto implica que, por ejemplo, que si yo tengo una zona mal construida, por ejemplo, tengo un edificio muy, digamos, que no cumple las normas sismorresistentes en la cuenca, pues esa cosa se va a caer, posiblemente, ¿sí? Si yo tengo un edificio bien construido en la cuenca, pues de pronto no se cae. Para eso están las normas sismorresistentes. Si tengo un edificio muy bien construido en la parte bien caratónica, pues posiblemente el edificio resista el movimiento de un sismo grande. Entonces, esas aceleraciones nos sirven para saber dónde construir, por ejemplo. Entonces, si han escuchado lo del ordenamiento territorial, entonces todo eso tiene que ver, las normas sismorresistentes. Entonces, los ingenieros civiles que trabajan, por ejemplo, con la amenaza sísmica, entonces ellos hacen cálculos de dónde son las aceleraciones más fuertes en el país para hacer, por ejemplo, actualizar la norma sismorresistente, planes de ordenamiento territorial, ¿sí? Entonces, podemos calcular la aceleración de nuestras estaciones y hacer un mapa. Por ejemplo, acá, pues cuando ocurre un sismo, voy a buscar acá el sismo de Haití, que no me platica. Bueno, es el sismo Pero de- entonces este concepto de aceleración sería más como ¿qué tanto vibra? Se podría ver así como Es la sacudida, la sacudida. la El que más sacudida, sacuda, más aceleración. exacto. Entonces, esas sacudidas dependen por donde la onda se propague. Entonces, si la onda se propaga por una cuenca, esa gelatinita, pues la sacudida va a ser mayor. Entonces, si tiene muchas estaciones, por ejemplo en Japón tienen muchísimas estaciones, ustedes pueden buscar Seismic Network Japan, y ellos tienen estaciones, mejor dicho, en cada casa tiene una estación sismológica. Entonces, ellos tienen muy bien mapeado las zonas. O sea, hay más sismos, hay más estaciones que sismos, por ejemplo, en Japón. Ellos tienen estaciones por todo lado. Entonces, ellos ya saben muy bien las zonas. Todas estas son estaciones. Y Colombia, si ustedes ven el mapa de Colombia, son apenas 50 estaciones, 60 estaciones por mucho. Entonces, porque ellos están súper avanzados y tienen pues también el dinero para tener estaciones por todo el país. Además que es un territorio más pequeñito. Entonces, ellos tienen muy bien mapeado. Ocurre un sismo, ellos calculan las aceleraciones de todas las, o sea, lo que vamos a hacer ahorita en MATLAB. Las aceleraciones y entonces saben dónde son las zonas donde pueden haber mayor sacudida. Entonces, donde hay zonas donde hay mayor sacudida, pues es más peligroso. Entonces, ya tienen como un mapa de aceleraciones del suelo. Entonces, ya saben cuantificar que aquí puede haber una aceleración probable con un sismo tal. Un sismo de 6 se puede sacudir acá tanto, mientras que en el cratón o en la parte más rígida no se va a sacudir tanto. Entonces, calcular las aceleraciones es súper importante y es otra aplicación de la sismología, ya digamos yéndose a la parte de ingeniería civil.
los ingenieros civiles, ¿alguno es ingeniero civil? ¿También está estudiando ingeniería civil? ¿Ninguno? Entonces los ingenieros civiles, hay una parte muy importante de los ingenieros civiles que trabajan con la parte de amenaza sísmica. Entonces ellos hacen esos cálculos de aceleraciones y hacen mapas de amenaza sísmica, donde puede ser más probable, mayor la aceleración que pueda pues, afectar pues, la población. Y cuando ocurre el sismo, cuando ocurre un sismo, también se puede construir un mapa que se llama un mapa de shake map, un mapa de sacudida. Entonces, ese es el sismo que estamos trabajando, 7.2. Vamos a ver más detalles de ese sismo acá en esta página del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Entonces, con esas aceleraciones, yo puedo construir un shake map. Es un mapa que me está diciendo las zonas donde hubo mayor aceleración del suelo. O sea, la mayor sacudida, el mayor estrujón. Entonces, ustedes ven acá, digamos, es una sacudida muy grande que hubo. Entonces, también esa es una zona también más de cuencas, no es tan consolidada, entonces las aceleraciones fueron muy grandes. Eso lo hago haciendo la derivada, la integral de ese sismograma. ¿Listo? Entonces, esa aceleración depende pues del suelo, depende también de la distancia que hay de la estación al sismo, entonces se puede construir esos mapas, y esos mapas son muy importantes para la gente que trabaja, por ejemplo, en defensa civil, digamos la Cruz Roja, todo eso. Entonces, ellos reciben ese mapa. Cuando hay un sismo, el Servicio Geológico también publica ese mapa, y ese mapa pues nos permite acudir a las zonas donde hubo mayor aceleración, que donde probablemente pues la sacudida fue mayor y pudo haber causado más afectaciones al sismo, a la gente. ¿Sí? Entonces esos mapas es también para acudir y para ir a las zonas donde hubo mayor afectación por la sacudida, donde hubo mayor sacudida. Entonces ahorita vamos a hacer un cálculo, cada uno va a hacer su cálculo, va a coger su estación, va a coger por ejemplo la componente vertical y va a aplicar, vamos a calcular la aceleración. Entonces vamos a ir aquí a MATLAB y aquí al final, como ya, entonces aquí voy a colocar, por ejemplo, la que ya removí la respuesta instrumental. O sea, aquí toca hacerlo con la respuesta instrumental porque ya quitamos el efecto del instrumento. Entonces aquí voy a coger esta, del Z, y simplemente esta lo que va a hacer es derivarme esto. Entonces aquí la estoy llamando y aquí está el delta. Entonces aquí también puedo graficarlo, también puedo graficar esa aceleración. Voy a graficar solo la componente vertical. Plot ACC. Entonces, cada cosa que hagamos en sismología pues, tiene unas implicaciones y tiene una aplicación. Ahora vamos a mirar, entender un poquito cómo se hace esa derivada. Entonces, por ejemplo, aquí ya lo derivé esa velocidad para tener aceleración. Entonces aquí nos está mostrando esas amplitudes son las máximas aceleraciones que ocurrieron. Entonces yo puedo darle, por ejemplo, un máximo a esa aceleración. Voy a darle max ACC. Entonces él me va a imprimir estas máximas amplitudes. O sea, ¿cuál es el máximo de todo eso? Me lo va a imprimir. Entonces el máximo de eso es 1.5 por 10 a la menos 4. Las unidades de la aceleración, pues en este caso serían nanómetros por segundo al cuadrado. Entonces miren que esta aceleración es muy pequeña porque pues ya el sismo estamos trabajando, el sismo de Haití, y lo que se propagó hasta acá, pues ya perdió energía. Pero imagínense tener una estación cerca de Haití, debe ser muy grande la aceleración.
Entonces ustedes pueden hacer su cálculo de la aceleración del suelo en ese punto. O sea, esto es imperceptible para el humano en este punto porque, por ejemplo, yo tengo Florencia, ya la estación viajó. ¿Qué distancia tiene aquí desde Florencia? Voy a imprimir la distancia, LH, hdrz.dis. La distancia son 1800 kilómetros. Entonces ya la onda, un sismo de 7 ya viajó 1800 kilómetros, pues ya esa aceleración es muy pequeña. Estamos trabajando con un sismo que ocurrió pues lejos. Digamos, al fin nadie tuvo Providencia, no me dijeron, que es la más cercana. ¿No vino el que tenía Providencia? A ver, va a tocar desenmascararlo. Por ejemplo, ¿alguien escogió Uri? ¿O tú que tenías APAC? ¿Sí lograste sacar la aceleración? Ya la estoy haciendo propia. Entonces, tú debes tener una aceleración mucho más grande que la que yo tengo, porque yo estoy pues ya más lejano. Entonces, si yo tuviera estaciones como en Japón, que tengo estaciones por cada lado, en cada punto, yo puedo calcular la aceleración y sabría cuáles son los puntos donde tuvo mayor sacudida del suelo. Y eso me sirve para hacer estudios de amenaza sísmica. ¿Listo? Por ejemplo, aquí tenemos el mapa de amenaza sísmica de Colombia, por ejemplo. Aquí está. En este momento prendo aquí la luz. Esos estudios, coger muchos sismos y calcular la aceleración, calcular toda esta parte me sirve para construir un mapa de amenaza, el cual me sirve para el ordenamiento territorial, me sirve para conocer dónde es más riesgoso un sismo, donde es la amenaza sísmica más alta. Aquí, a ver. Por ejemplo, no, esta es la anomalía de Uber. Un segundo acá. Les recomiendo, por ejemplo, este libro. Este libro es el Modelo Nacional de Amenaza Sísmica. Los voy a poner acá. Entonces, en esto se basa en la última, digamos, lo más reciente para el ordenamiento territorial, para conocer la amenaza sísmica del país. Les voy a poner acá para que lo tengan en cuenta. Y todo ese estudio, por ejemplo, se basa en el análisis de los sismos de esta manera. Ahora vamos acá. ¿Sí te salió el cálculo de la aceleración? ¿Sí te dio? Sí, me da 0.0014. 0.0014. O sea que es mucho más grande que este, por ejemplo, que me dio a mí. ¿Sí ven? Sí. Más pequeñito. ¿Sí? ¿Alguien, por ejemplo, otra estación? ¿Alguien hizo el cálculo de otra estación? Ah, mira, por ejemplo, Pablo tiene, qué pena que no lo había leído. CER, eso también. ¿Cuánto te dio ese valor? ¿Sí lo sacaste, Pablo? ¿Estás por ahí? ¿Qué problemas tienes, Pablo? Entonces, básicamente, podemos calcular las aceleraciones. Esa es la aplicación.
Y la otra, por ejemplo, es el desplazamiento. El desplazamiento también sirve para otras cosas, por ejemplo, para lo que les había mostrado el cálculo del tensor momento. Entonces uno con el desplazamiento, para el cálculo de mecanismos focales también se puede usar. Lo que es, en lugar de derivar la señal, lo que hacemos es integrarla. Para obtener los desplazamientos, o sea, qué tantos, digamos, la posición, qué tanto se movió el suelo. Entonces podemos tener la velocidad, la aceleración y el movimiento del suelo. Listo. Entonces, ahora miremos una última parte de nuestro laboratorio que quiero mostrarles, que eso lo vamos a hacer más adelante, y es cómo medir la magnitud de un sismo. Entonces voy a mostrarles acá, esto lo vamos a retomar más adelante, cuando estemos ya localizando los sismos, pero pues simplemente es como una... para que tengamos una idea de cómo se calcula la magnitud de los sismos. Entonces esto no es muy cortico, para que tengamos una idea, digamos, de las escalas de magnitud, cómo se miden la magnitud de un sismo. Entonces hay unas escalas que dependen de la onda, de qué parte de la onda midamos la amplitud. La magnitud local, magnitud de ondas de cuerpo y magnitud de ondas de superficies. Hay varias escalas. Y un problema que hay con las escalas de magnitud, actualmente en la sismología, que ya pues se planteó otra nueva escala para subsanar ese problema. Entonces, ¿qué es la magnitud? La magnitud es la medida conocida para el tamaño de un terremoto. O sea, es la magnitud, o sea, conocer el tamaño, se dice. Entonces, la magnitud se mide con alguna parte del sismograma, ya sea con la onda P, digamos, con la parte de la onda P, con la parte de la onda S o las ondas superficiales. Entonces se puede medir con la máxima amplitud de alguna de esas fases, de la parte de la onda P, la parte de la onda S o la de las ondas superficiales. Entonces hay varios tipos de magnitud, por ejemplo la magnitud local, que si han escuchado, por ejemplo la escala de Richter, es básicamente esa. Las ondas de cuerpo, la magnitud de ondas de cuerpo, entonces las ondas de cuerpo son las ondas P y las ondas S, entonces se le llama MB. Y las ondas de superficie, que son con las ondas superficiales, o sea, las ondas Rayleigh y las ondas Log, se usan esas ondas para calcular la máxima amplitud. Entonces las escalas de magnitud son logarítmicas, ya que lo que miden los sismogramas, un cambio de amplitud en los sismogramas representa también un cambio en la energía muy grande, entonces se mide en forma de escala logarítmica. Por ejemplo, un sismo de 5 a 6 representa un cambio de 10 veces la amplitud. Entonces, un sismo de 5 comparado con uno de 6 es 10 veces más pequeño. Un sismo de 6 es 10 veces más grande que un sismo de 5 en liberación de energía. Entonces, la escala de magnitud local fue introducida por Ritter, como ustedes han escuchado, en los años 30. O sea, es un problema muy antiguo. Entonces, él lo que hizo fue coger en California, digamos, en esa época había mucho avance de sismómetros en Estados Unidos, y él en esa zona de California lo que hizo fue coger los sismos y medir la amplitud. Entonces lo que vamos a hacer acá, por ejemplo, en MATLAB. Entonces yo tengo acá, voy a hacer aquí, voy a sacarle el máximo. Una ayudita. Dime. Es que no me sale la gráfica de aceleración y no se calcula, pero no sé por qué, hasta el momento todo me está bajando. ¿Y te salió la aceleración?
¿Pudiste darle el max? Pues, me sale una gráfica, pero es solo una línea. Una sola línea. Vertical. Bueno, muéstranos. Voy. Ya seguimos con el magnitudes. Ya. Entonces acá está. Y aquí Sí. salgo la presentación. Ah, listo. Dale figure. Tan, tan, tan. Tú tienes, por ejemplo, CR. Ya, Bueno, y entonces ya esta gráfica. bueno, yo creo que es como un filtro. ¿Será que le estás metiendo el filtro? ¿Un filtro? Aumenta los filtros. Estaba mirando, pero entonces digamos, pues eso solo utiliza BLN, ¿no? Entonces, Si quieres hacerlo con la Z, por ejemplo, a ver qué te sale. O sea, en lugar de BLN. voy. Entonces yo le quito todos los filtros y solo dejo los datos estos. Acá está el Sí, transfer. solo das el transfer. Y aquí, bueno, pongámosle el Z. Coloca el Z, a ver. Eso. Pero sigue igual. Espera, a ver cómo. Ya, y sigue igual. Sí, a ver. ¿Y qué filtro le metiste al transfer? ¿Cómo así? Espéralo para el final. Ahí. ¿Esto? 0.01, ahí está bien. Sí, ahí está bien. Frente, Coméntale. ¿No hiciste la parte radial y transversal? No la veo. Pues la acabé de quitar, pero Ponla y hazla con. Bueno, igual estamos con la Z, entonces no tiene nada que ver. Pero ahí tienes Bell solito. la acabé de quitar. Es que le di control Z, pero antes estaba. Ok. Sí, está raro. Pero sí, ahí ya volví a poner todo. Sí, no le filtres, es que creo que estás metiendo un filtro ahí, ¿será? A ver dónde tienes eso de filtros. Vi por ahí algo. Arriba. A ver, arriba. Por ahí, no. Cargo, gráficas, la media, la tendencia. Intenta Y meterle después de remover la respuesta. Pero está la I, la Z. Dataset. Métele un momentico, dataset, a ver. aceleración. Sí, eso era para probar a ver si hay algún problema con esa. Pero no hay necesidad que o sea, digamos ahí, dataset sería el proceso antes de remover la respuesta instrumental. Dataset, dataset. ¿Listo? Pues ahora sería algo más. Debe haber algo como en el filtro. Inténtale cambiar el filtro. Ponle en lugar de 49, ponle 45. A ver, de pronto. Es que está como haciendo como un problema como en el borde. Y vuelve a colocar Bell Z. Bueno, es que esa estacioncita, esa estación CRJC, tiene como un problemillas. Pues ahorita está como molestando, está fallando. De pronto puede ser eso. Que tiene Sí. como unas perturbaciones ahí raras. Ok. Sí, Después hacer algo más del instrumento. sí. Es que digamos hay que tener mucho, o sea, si ves esa baja frecuencia, ese bajoncito que tiene en la anterior gráfica, en la otra, donde están las tres. Sí, es que ahí parece que estuviera como algo ahí afuera, ese pedacito, esta estación está como con problemas como digamos, en el registro de las bajas frecuencias. Entonces esa ondulación como que parece que el sensor tiene un problema con las componentes. Listo. Pero ahí digamos, y le está sacando, cuando le metemos en la aceleración, le está sacando ese pico al final ahí raro, por ese bajoncito. Pero lo que yo veo, sí, debe ser por eso. Vale. Sí. Sería que miraras con otra estación, pero igual con eso ya está, digamos, ahí estamos bien. Ya no hay algún problema de la componente. Listo. Entonces miremos acá. Sigamos acá mostrando, les voy a mostrar acá en la parte de
de magnitudes. Listo. ¿Sí ven mi pantalla? Sí. Entonces, ¿qué hizo Ritter? Él cogió muchos sismos y midió la amplitud. Y le sacó entonces, como él sabía dónde está el sismo y la estación, pues conocía la distancia entre la estación y el sismo. Entonces se dio cuenta pues que la amplitud disminuye con la distancia, obviamente porque la energía se va atenuando a medida que se va propagando. ¿Sí? Entonces él se dio cuenta que esta curva pues tenía una curva característica, o sea, esta curvilla se podría pues linearizar y sacó el logaritmo y pues linealizó como hacer mínimos cuadrados y sacó pues la curva, la función que representa la curva general de todos estos eventos. ¿Sí? Entonces resulta que para poder reproducir esa curvita, pues es esta, digamos, el logaritmo de esa amplitud en función de la distancia, donde X es la distancia. Y esa es la escala de Ritter. Ustedes pueden, por ejemplo, hacer, digamos, una tesis, puede ser, por ejemplo, Sergio, por favor, apaga el micrófono. Por ejemplo, una tesis podría ser una zona particular donde haya muchos sismos, en un volcán, por ejemplo, los sismos de ahí y hacer este ejercicio. Coger los sismos, calcular la distancia. Estas X representan cada observación. O sea, ahorita vamos a hacer, cada uno va a coger su estación y va a calcular la amplitud máxima, ¿sí? En velocidad, o sea, él ve el Z, y con la distancia, entonces nos daría una curva así, más o menos, porque cada uno tiene estaciones a diferentes distancias, como la amplitud cae con la distancia, pues podemos calcular esta curvita. Entonces lo que hizo Ritter fue hacerlo para muchos sismos, para que quedara una curva generalizada. Entonces, al hacer la regresión lineal de esto, la regresión, pues él obtuvo algo similar a esto. Entonces, esto, digamos, al despejar esto al otro lado, pues nos va a dar esa curva. Que depende, pues, de la amplitud de la señal y de la distancia. Entonces, luego él propuso, entonces él construyó una tabla, entonces, para la distancia, desde 10 a 600 kilómetros, y haciendo ese ajuste lineal, entonces encontró que la ecuación para esa zona de California es esta. Entonces, eso tiene como una pendiente. Entonces, estos valores son para ajustar esa gráfica, todas las observaciones, y estos valores tienen físicamente una relación con el decaimiento de la energía. Entonces, aquí tenemos esta ecuación. Esa fue la primera que se formuló. De ahí, entonces, todas las redes sismológicas comenzaron a adoptar pues, sus propias escalas. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden hacer una tesis, por ejemplo, para calcular la ecuación para una zona en particular. Por ejemplo, en el Caribe. Entonces, los sismos que ocurrieron en el Caribe, cogen todos esos sismos, ustedes cogen todos esos sismos, miden la amplitud para cada estación y lo que van a encontrar pues son estas curvas. Entonces, estas curvas dependen de la región. Esa atenuación depende de la región. Por ejemplo, no es la misma la atenuación en una zona volcánica a una zona, por ejemplo, cratónica. ¿Sí? ¿Dónde se atenuaría más la energía? ¿Qué creen? ¿En un volcán o en un cratón? ¿Dónde la energía se disipa más rápido, por ejemplo? ¿Dónde hay mayor pérdida de energía? ¿Qué creen? Yo diría que en el volcán. En el volcán se pierde más la energía, ¿no es cierto? Porque la energía o sea, la onda va a sufrir más para propagarse, por ejemplo, en una zona fluida o en una cosa más caliente. Entonces tienes toda la razón. Mientras que en un cratón, la roca pues ya está más consolidada, más fría, entonces la onda va a pasar pues mucho más rápido y también no va a sufrir tantos cambios de energía, no va a cambiar su amplitud. Entonces, uno no puede utilizar, por ejemplo, una ecuación de estas
para una zona, digamos, esto es de California, yo no la puedo usar en Colombia. Ahorita lo vamos a hacer el ejercicio de meterle la ecuación de Ritter, que sacó Ritter originalmente, y una de las ecuaciones que se usan en Colombia, por ejemplo. Entonces, porque la zona es diferente, la geología es diferente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una tesis podría ser algo así. Coger una zona en particular, coger los sismitos, medir las amplitudes y sacar una escala de Ritter. Una escala de magnitud para la zona. Entonces, eso es bien importante, ¿listo? Entonces, es muy sencillo. Simplemente es medir la máxima amplitud del sismograma y ahí meterlo en la ecuación. Saber la distancia y meterlo en la ecuación. Entonces, ahorita lo vamos a hacer. Si no alcanzamos, pues ya nos lo dejamos de tarea. Entonces, hay otras escalas. Entonces, que dependen de la fase. Entonces ya se fue reformulando otras hipótesis y, por ejemplo, otra gente ya propuso, por ejemplo, en lugar de medir la energía de la onda, de las ondas de cuerpo, o sea, la onda P y la onda S, las ondas superficiales que tienen mayor amplitud, entonces de pronto dan mejor información de la energía. Entonces se postularon otras ecuaciones, que es, por ejemplo, la escala MB y la escala de ondas superficiales. Entonces cambia un poquito, pero depende de lo mismo, de la distancia. Digamos, de ondas superficiales depende del periodo de la onda, o sea, digamos, del periodo de esa onda superficial. Recuerdan que hablábamos de la dispersión de las ondas, entonces, de las ondas superficiales, entonces ahí se le tiene en cuenta ese periodo para el cálculo de esa máxima amplitud. Entonces, hay un problema con esas escalas de magnitud. ¿Recuerdan el espectro? Miren, este espectro que estamos viendo acá, pues miren cómo todo guarda relación y todo se utiliza. Aquí yo tenía el espectro, que se me hizo mi espectro de la onda. Creo que lo comenté. ¿Recuerdan el espectro que se me hizo acá? Voy a volver a calcular el espectro. Resulta que las escalas convencionales, por ejemplo la escala de Ritter, llega a un punto donde no puede, se satura, donde no puede encontrar más, no puede decir si el sismo es más grande que ese umbral. Y eso es porque hay un problema, entonces que ya les voy a contar. Entonces se creó otra escala, que es la escala que se usa universalmente, aunque por ejemplo cuando hay un sismo los periodistas dicen escala de Ritter, en realidad no es escala de Ritter, ya se llama diferente. Entonces para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, aquí está el espectríco, para mí quedó mezclado. Voy a comentar en un momento esto. Entonces, acá. A ver, el espectro. Porque sale así. Acá. Bueno, entonces ese espectro es bien interesante porque depende de la magnitud. Entonces, básicamente ese espectro aquí que vamos a graficar, que es esa caída así, que yo les hablé la semana pasada, esa caída de la señal, o sea, de la frecuencia, es la que tenemos acá en este gráfico. Entonces resulta que los sismos más grandes, la caída tiene una frecuencia más hacia la izquierda, o sea, una frecuencia más baja. Los sismos más pequeños, la frecuencia, esa caída, o sea, donde comienza a caer, la frecuencia es más alta, ¿sí?
Entonces llega a cierto punto que el registro de la amplitud es mayor. O sea, obviamente para un sismo más grande la amplitud de la señal como tal es más alta. Entonces resulta que los sismómetros pues tienen un rango de frecuencias que funcionan. Entonces, como las frecuencias están en el umbral que registra el sismómetro, esa amplitud es subestimada, o sea, esa amplitud que tiene la señal, el sismómetro como tal, la amplitud no la logra observar. Entonces, hay un punto para los sismos que son pequeños, por ejemplo 4, 3, 2, 1, ese rango de frecuencias lo registra el sismómetro. Mientras que para esos sismos más grandes, esas amplitudes no son registradas por los aparatos. Y las frecuencias también comienzan a haber un problema con las frecuencias. Recuerdan acá, por ejemplo, aquí lo que teníamos. Sí, acá. Lo que hablábamos acá de los sismómetros, entonces ellos funcionan. La mayoría de los sismómetros funcionan más o menos entre 0.01 y 10 Hz. Entonces lo que está acá, pues se registra muy bien. Entonces lo que pasa aquí con este problema de las escalas. Entonces estamos en el umbral para los sismos grandes. Entonces llega un punto que esas escalas no permiten dar una información confiable en la magnitud. Entonces generalmente la escala de Richter en 5.5 llega hasta 5.5. Entonces un sismo, por ejemplo, de 6 le va a dar 5.5. Un sismo de 8, 5.5. Eso se conoce como la saturación. Entonces ya saben que la escala de Richter solo funciona hasta 5.5. ¿Sí? Y luego viene la escala de las ondas superficiales. Ellas llegan hasta 8.5. Entonces, sismos más grandes de 8.5 van a seguir dando 8.5 en esta escala. Entonces, esas frecuencias bajitas no las logra registrar el sismómetro, por ende no podemos medirlas. Entonces, es un problema instrumental para poder calcular esas magnitudes. Entonces, esto es bien importante para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cómo hacemos para medir los sismos grandes? Entonces, como hemos sabido, por ejemplo, el sismo que hubo, el sismo de Japón del 2011 que fue de 9.4, o el sismo de Sumatra que fue de 9.2. ¿Cómo se hizo para calcular esas magnitudes? ¿Qué piensan? ¿O qué creen? Si las escalas que se usan saturan. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, sismos aquí en Turquía, este sismo de Truqui, digamos, la magnitud de ondas de cuerpo fue de 5.4, la de MS 5.9. En realidad el sismo fue de 5.9, entonces también no había problema. Digamos, la escala de ondas superficie estuvo bien, pero un sismo, el de 1960 en Chile, que fue de 9.5, no hubo información de la escala de magnitud local, o sea, pues se saturó. La MS, o sea, ondas superficiales de 8.3. Y esta es la escala real, o sea, esta es la magnitud. Entonces resulta que se formula una nueva magnitud que depende más que todo del área de ruptura de los sismos. Entonces aquí les voy a mostrar. Entonces un sismólogo muy conocido que se llama Keiji Aki, japonés, él propuso una nueva escala. Bueno, esta nueva escala que depende, o sea, lo que se puso a investigar fue cómo encontrar la energía real del sismo, la energía liberada. Entonces resulta que la energía liberada se conoce como el momento sísmico. Y esta denota con este símbolo, M0. Entonces él investigó y se dio cuenta pues que se podía estimar esa energía liberada pues como un torque, básicamente como un torque. Entonces la fuerza por la distancia. Entonces donde la fuerza, digamos en este caso, para cuantificarlo en una falla, depende de la dislocación, o sea, qué tanto se movió el sismo, o sea, la ruptura, la dislocación del sismo y el área de ruptura. Entonces, esta nueva forma de calcular la energía liberada depende pues, del área, de la dislocación
y de las propiedades de la roca, que es este μ. Básicamente ese μ me está diciendo qué tan elástica es la roca que se está rompiendo en el momento del sismo. Entonces, esta nueva escala, llegó otro sismólogo que se llama Hiro Kanamori, también japonés, y lo que hizo fue cuantificarla para que quedara igual a la escala local, a las magnitudes locales. Entonces le puso el logaritmo del momento sísmico, y esto lo hizo también con muchos sismos, acogió muchos sismos, cogió un momento sísmico y lo que hizo fue hacer una regresión lineal similarmente a la que hizo Ritter, y encontró una nueva escala que se llama la escala de magnitud de momentos. Y esa es la escala que se usa mundialmente ahora. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la escala de Ritter se usa, pero para sismos más pequeñitos, mientras que esta se usa para sismos grandes. Entonces, ustedes, por ejemplo, entran acá a la página del Servicio Geológico de los Estados Unidos o la del Servicio Geológico y van a encontrar que en realidad es el momento, es la escala del momento, es la escala de magnitud de momento. Ustedes colocan, por ejemplo, acá esto. Ustedes le van a dar acá detalles. Y acá, por ejemplo, magnitudes. Origen, aquí en origen, ustedes ven, entonces, este es el símbolo, MW. Cuando les aparezca un MW es porque es escala de magnitud de momento, que depende de las propiedades de la falla. Entonces acá en la diapositiva anterior vemos que ellos, este es el libro, está en la bibliografía, ¿sí? Donde se llama Introduction to Seismology. Aquí están las áreas de ruptura. Entonces miren que para sismos pequeños, pues las áreas de ruptura son pequeñas, o sea, 10 kilómetros por 10 kilómetros. O sea, es un sismo de 5, es un área de falla de 10 kilómetros por 10 kilómetros, que pues es, mirándolo, es grande. Pero miren, por ejemplo, el sismo de 9.5 de Chile de 1960. El área de ruptura fue de 800 por 200 kilómetros. Grandísimo. Entonces, esos estudios nuevos, entonces se dieron cuenta que a partir del tamaño de falla y las propiedades de la roca y la dislocación, o sea, que tanto se movió la falla, pues podemos estimar la magnitud y subsanar este problema. Entonces, para poder estimar esos sismos grandes. Entonces, esa escala de momento la vamos a calcular también más adelante. ¿Cómo se puede calcular? Entonces, resulta que también podemos usar, resulta que esa caída de frecuencias, o sea, nosotros podemos encontrar esa caída de frecuencias, la tenemos en el sismograma, aquí la podemos ver. Por ejemplo, aquí esto, o sea, esta curvita, esas curvitas que estamos viendo, es como una forma, o sea, esto es esquemático. Esto es esquemático, pero lo que en realidad se ve son estas caídas que salen del espectro de frecuencias. Entonces miren que esta caída yo la puedo tomar y espectralmente hay métodos para inferir esa área de ruptura y esa dislocación. Con eso puedo calcular la magnitud. Entonces esta es la nueva escala para que la tengan en cuenta. ¿Listo? Con esta nueva escala. Entonces cuando ustedes escuchen un sismo grande, digamos que fue de 8, no fue con la escala de Richter, fue con la escala de magnitud de momento sísmico, que es esta, mundialmente pues usada. Que depende pues de esta ecuacioncita. Esta ecuacioncita es como decir E igual a mc cuadrado. Digamos, es una cosa en sismología clásica, digamos, como decir, sí, la ecuación de energía de E igual a mc cuadrado. Entonces esta ecuacioncita es como lo clásico en sismología, y de ahí se derivan muchas cosas. Digamos, esto tiene pues un trasfondo mucho más grande, pero pues esta es, digamos, la mamá de esta escala. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Entonces está la escalita. Entonces lo que vamos a hacer es medir la magnitud del sismo que estamos trabajando. Vamos a calcular la magnitud local. Entonces es un sismo de 7. Entonces vamos a ver si se está saturando. Vamos a ver si nos da 7 o nos da 6. Vamos a usar varias ecuaciones. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Digamos, esto ya sería para finalizar nuestro laboratorio. Es un poquito largo, pero pues bueno, pues ahí fuimos hablando de todo un poquito para que lo tuvieran como en cuenta. ¿Qué sigue? Entonces, bueno, aquí hay un ejemplito de los tamaños de falla. Entonces, por ejemplo,
para un sismo de 6 en San Fernando, California, miren que ese es el tamaño falla. Para un sismo de 1968.3, ese fue en realidad 9.4. Miren el tamaño de ruptura, o sea, las dimensiones, son 100 kilómetros. O sea, un sismo grande se mueve toda esta cantidad de terreno. Se mueve alrededor de 20 metros la falla. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, miremos acá entonces la segunda parte de nuestro taller, ya para terminar. Entonces, eso ya está sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes van a coger su componente norte y su componente este, después de corregir la respuesta instrumental, obviamente, y van a aplicar esta ecuación. ¿Cómo la vamos a aplicar en MATLAB? Entonces, esto es la raíz cuadrada de los elementos al cuadrado. Simplemente es coger, entonces, yo cojo, voy a decirle que la amplitud. Ahí vamos a medir la amplitud, o sea, necesitamos aplicar esta ecuación. Vamos a aplicar estas ecuaciones que son las que dibujo Ritter. Entonces, que necesitamos la amplitud y la distancia. Simplemente eso nos va a dar la magnitud local. Entonces, acá tengo la amplitud. Entonces, voy a coger la raíz. La raíz es con SQRT. ¿Sí? De la componente norte y la componente este, después de hacer la respuesta instrumental. Entonces, así, del norte al cuadrado. Entonces, al cuadrado lo puedo hacer así. Más la este. Entonces ahí estoy sacando la amplitud general de las dos, de la componente norte y la componente este. El este al cuadrado. Al cuadrado. La raíz de eso, ¿listo? Entonces ahí le estoy sacando... Ah, bueno. No, falta una cosa, se me olvidó una cosa. Le sacamos el máximo. Al sacar el máximo, aquí tenemos la señal. O sea, aquí lo que estamos haciendo es sacarle el máximo a las señales. Entonces, aquí lo tengo mejor. Aquí. Sí, mejor esta. Necesito saber la máxima amplitud. ¿Sí? O sea, la escala de Richter me mide la máxima amplitud. La máxima amplitud del sismo. Entonces, esta es la máxima amplitud. Le saco el máximo con esta función de MATLAB que se llama max. Y la voy a pasar pues a metros. O sea, están en nanómetros, lo multiplico por 1000. Y esta ya la puedo meter a la ecuación. Por ejemplo, voy a meter la primera ecuación. Entonces acá la tengo. ¿La distancia cuál es? La distancia que hay entre la estación y el sismo. Entonces, ¿cómo la puedo sacar? Con HDRZ dist. Entonces aquí ya la voy a correr. Vamos a ver cuánto me da esa magnitud. O sea, aquí yo estoy aplicando la que hizo Ritter, la que calculó Ritter en su momento. Pero entonces me está dando una magnitud de 10. O sea, está súper raro porque, primero que todo, esa magnitud no es de la zona, es de California. Entonces, por eso está dando unos valores muy, muy raros. Vamos a poner, por ejemplo, otra. Entonces, aquí está en el PDF. En el PDF están las ecuaciones que vamos a meter. Aquí está, mira. Donde este S es un factor de amplificación que puede haber por efectos muy superficiales del suelo y amplifica la onda. Entonces, este S podemos colocarlo por el momento 0. Entonces aquí voy a poner las otras dos ecuaciones. Este script se los voy a
Se los voy a compartir para que lo tengan ahí. Aquí ya metí la otra, entonces. Amplitud. Esta sería otra ecuación que se usa en Colombia. Aunque estamos, digamos, este laboratorio lo había hecho para un sismo en Colombia, pero trabajamos el de Haití porque me pareció pues nuevo, grande, entonces para que lo tuviéramos en cuenta. Pero entonces estas escalas están diseñadas más para Colombia, entonces estamos como cogiendo, extrapolando un poco, pero vamos a mirar cuánto nos da. Entonces esta, por ejemplo, esta escala es más para... Entonces está dando muy grande, eso quiere decir que esta escala está muy desfasada para la zona, o sea, para el sismo de Haití. De 10 está súper grande, vamos a mirar la otra. A ver si le podemos... Entonces, si quieren hagan esta parte. Cuando ya tengamos la máquina virtual que vamos a instalar, ya podemos hacerle una forma. Esta está más cercana, mira que esta magnitud es un poco más cercana. Esta magnitud es del territorio colombiano más general. Digamos, esta la de California, pues ni hablar. Y esta es como para la zona, digamos, de los volcanes, digamos, de la cordillera central. Esta está un poco más cercana, aunque el sismo fue de 7. O sea, la idea es que nos dé más o menos de lo que está acá. Este sismo que estamos trabajando es este de 7. Entonces la idea es que nos dé 7. Entonces más o menos estamos ahí. Y voy a quitar este factor de corrección en esta última. A ver si nos da 7. 5.8. Entonces está un poco desfasado. O sea, originalmente lo había hecho para un sismo en Colombia, que era el sismo de mesetas, y ahí sí cuadra, digamos, estas dos escalas cuadran un poco más. Pero es un sismo de Haití, estamos trabajando con otras escalas que no son. Entonces miren que este es el desfase. Entonces inténtenlo hacer y me cuentan a ver cómo les va. Tienen que hacer este pedacito. Esa era la última parte del laboratorio. Si quieren se las pego aquí. Les voy a pegar acá como las ecuacioncillas para que las tengan ahí. Entonces tienen que calcular la amplitud. O también lo pueden hacer simplemente solo con la vertical. A ver cuánto nos da. Solo con la vertical, o sea, le saco el máximo a la vertical. Se abre el Z. Aquí voy a comentar esto y miremos a ver. Unas redes sismológicas trabajan solo con la componente vertical, mientras que otras usan las componentes horizontales. Digamos aquí ya yo muy pequeño, pero estos de acá, por ejemplo, voy a colocar aquí el factor de corrección que hay acá. Y pues miren a ver cómo les da. O sea, todas las magnitudes deben dar similares. O sea, todas las estaciones pues tienen que dar. Se supone que la magnitud lo que hace es escalar. Digamos, esta está dando un poquito parecida con la vertical. O sea, generalmente las componentes horizontales tienen como un mayor efecto de amplificación. Las horizontales son más estables, las verticales, perdón. Entonces, esta está un poco más parecida, por ejemplo, con la vertical. Entonces pueden intentar y me cuentan. Listo. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, les quería mostrar, ya nos queda un poquito de tiempo. Les voy a mostrar lo de la máquina virtual. Entonces la idea es que lo intenten hacer. Los que tengan un error, o sea, los que les salga algún problema, hablamos esta semana. Ya me escriben y solucionamos el problema de la máquina virtual. Entonces simplemente lo que tienen que hacer es seguir esta guía. Se aplica para Windows, Linux. En Linux también pues está la máquina virtual. Entonces descargan el archivo de la máquina virtual. ¿Alguien ha trabajado con las máquinas virtuales? ¿O alguien no ha trabajado con máquina virtual? Yo he trabajado en algún momento. Es como para que quede con otro sistema operativo y no toque instalarlo. Exacto, para que no tengamos que instalar nada en el computador de ustedes, sino simplemente ahí trabajamos virtualmente. Entonces, lo que les mostré al principio de la clase, al principio de hace unas 3 semanas. Entonces ustedes descargan eso
Digamos, para Windows simplemente es instalarlo, darle doble clic, en Mac también. Le dan clic acá, ustedes escogen por lo que tengan, Windows, y siguen las instrucciones. Siguen las instrucciones y en este archivo, este enlace, está el archivo de la máquina virtual, o sea, donde está ya empaquetado el sistema operativo. Entonces simplemente lo descargan, pesa 2.6 gigas, después lo que lo instalen lo pueden borrar, lo descargan, descarga directa, aquí de acá, descarga directa. Y eso les va a descargar un archivo que se llama sismología1.ova, lo guardan, ¿listo? Lo guardan, lo dejan en descargas y abren la máquina virtual, o sea, ya está en la máquina virtual y esta es una versión más viejita de la máquina virtual, les aparece como agregar máquina o importar servicio virtualizado. Cargan ese archivo .ova, es el que descargamos, y es simplemente darle next, next, abrirlo, o sea, cargan ese archivo. Siguiente. Aquí le pueden cambiar la memoria RAM, está para 2 gigas, entonces le pueden bajar por ejemplo a 1 giga y le dan doble clic aquí, le pueden dar 1000, por ejemplo, y le dan next. Y ya cuando ya les queda instalada, ya cuando termine el proceso, se va como 10 minutos, y ya les queda el sistema operativo ahí abierto. Y ya la contraseña en sismología. Y ya entramos a la máquina virtual. ¿Sí? Entonces, hagamos esto para esta semana, ya la otra semana tenemos que empezar mirando cositas con esto. Entonces, por favor, inténtenlo hacer. Si tienen algún problema, a algunos les va a dar problema porque toca activar como una parte gráfica en el sistema, pero es muy sencillo y no tenemos que instalar cosas en el computador como tal de ustedes, sino simplemente trabajamos virtualmente. Entonces, inténtenlo hacer. Digamos, alguien me dijo que lo había intentado, ¿no es cierto? Profe, yo tengo una duda. Dime. Es que, digamos, yo lo instalé, pero aparece que es Ubuntu versión 14. Yo tengo la 20, no hay forma de poner esos programas en la 20. El problema es que se demora un poquito, o sea, nos demoraríamos más instalándolos ahí en tu computador. O sea, son varios programas y ahí ya está funcionando bien. Pero sí, pues si te interesa podemos instalarlos, pero ya tendríamos que hacerlo, sacar un tiempito. Ah, bueno, entonces listo, no hay problema, se trabaja en la 14, pues ya que todo está instalado más fácil. Sí, es que ahí está instalado todo. Ya todos los programas están instalados ahí. Entonces no tenemos que instalar nada, simplemente ya es hacer esos pasos que están ahí y ya queda funcionando todo. ¿Sí? Entonces, sí, esta es como la actividad de la semana. Y termina pues lo de las magnitudes. Intenten hacerlo de las magnitudes, a ver cómo les va. Profe, una cosa, es que mira la imagen que mandé yo cuando intento importar el archivo me sale eso. Sí. Listo, entonces yo lo tengo ahí y yo miro a ver qué puede ser eso, mirar ese error que sale. ¿Listo, profe? ¿Esto es Windows? Sí, profe, es Windows. Listo. ¿Y te sale algún otro error? No, solo me sale, no me deja importarlo y ya. Listo. Porque si quieres, por ejemplo, podemos mirar, o ahorita si quieres miramos, si te quedas y miramos rápido. Sí, profe, no hay problema. Listo. Sí, vayan haciéndolo y porfa me escriben para ver qué error les sale. ¿Listo? Muchachos, muchas gracias. Qué pena que me demoré un poquito más. Entonces así quedamos. ¿Listo? Entonces hablamos la próxima semana. Cuando ya tengan su código, si quieren me lo envían, su código ya listo, me lo envían para yo probarlo, o si tienen algún problema,
me manda su código de que estuvimos trabajando, su código de MATLAB. No, simplemente me mandan este punto M y ahí yo lo miro para a ver si Profe, recuerdo. una última pregunta. Dime. Esas tres ecuaciones que pusimos al final son tres maneras distintas de hallar la magnitud, ¿verdad? Sí, o sea, son escalas, o sea, digamos, estamos haciendo una cosa un poco, digamos, ilógica, porque, digamos, son escalas que son de otras zonas, ¿sí? Porque recuerdan que estas escalas dependen de la atenuación del medio, y el medio, pues, la geología es diferente en todos los medios, en las diferentes zonas tectónicas que tenemos, en Colombia, en California, Brasil, ¿sí? Entonces, y este sismo es en Haití, o sea, está al otro lado, está pasando por la placa del Caribe y está llegando a Colombia. Entonces, tendríamos que tener una escala general para, para toda esa parte y para Colombia. Entonces, era simplemente para que lo prueben. Así es como las redes sismológicas pues calculan la magnitud. Miden la máxima amplitud en los sismogramas. Entonces, como cada uno va a aportar el de una estación, después todo eso se promedia. O sea, uno tiene Elena, uno tiene Cerrejón, la Providencia, cada uno con estas ecuaciones pues da una magnitud, un valor. Luego de eso lo que se hace es promediar para entregar solo un valor de magnitud, que es lo que se entrega, que las redes sismológicas entregan. Por ejemplo, en este caso en Haití, ellos entregan este valor de magnitud de acá, origen, aquí. Entonces la magnitud que ellos les da después de hacer todas las medidas es 7,2. Aquí, mira, por ejemplo, aquí magnitudes. Aquí, por ejemplo, aquí ellos hacen todo el cálculo de todas las magnitudes, miren, MW, MS y MB. Si le damos acá detalles, aquí están todas las estaciones que ellos hicieron el cálculo de las amplitudes, miren, lo que hicimos ahorita. Todos los valores, y luego al final lo que hacen es promediar. O sea, este valor de amplitud lo meten en la ecuación que ellos tengan. Ellos tienen su propia ecuación que generó como Ritter o como las que estamos aquí en MATLAB, como estas. Ellos tienen su propia, una escala global, por ejemplo. Con la distancia que hay para cada sismómetro, pues calculan la magnitud para cada estación y luego ya se promedia toda esa información y nos da un valor de magnitud total, ¿sí? Entonces lo que quería también, no nos han dio tiempo, es que cada uno me hubiera dado su magnitud, la promediábamos, hacíamos todo el cálculo de todos los que cada uno tiene y nos daba pues un valor de magnitud, como si fuera una red sismológica. Entonces cada uno la va a entregar, aquí está el valor de magnitud para cada estación. Y después al final pues nos da el promedio. Entonces la idea es hacerlo para las tres ecuaciones, esas son las que contamos ahorita, y ustedes ven a ver cuánto les da. 7, digamos, esta es la más cercana, 7,6 por ejemplo. Sí, a mí una que me dio 6,5 y las otras dos me dieron 10, entonces la más cercana sería pues la de 6,5, ¿no? La de 6,5. ¿Y cuál, por ejemplo, cuál de escala? Fue la última, si no estoy mal. La de esta. Digamos, esta es una escala muy general de Colombia, entonces de pronto es la que más se puede aplicar, la que puede más acercarse. Listo, vale. Gracias, profe. Listo. Solo eso. Entonces, este taller era como para darnos una idea de lo que se hace en sismología, procesamiento. Ya vamos a ver otro taller de procesamiento para sísmica, como darnos una idea, un paneo de todo lo que se trabaja. Y las aplicaciones. ¿Sí? Vimos muchas aplicaciones que se hacen con el procesamiento de los datos. O sea, con un sismograma podemos sacar mucha información. Listo. Entonces, nos vemos la próxima semana. Porfa, háganlo de la máquina virtual. Y me cuentan. Si quieres, Paula, entonces miramos así rápido, a ver si logramos Listo, dar profe. con el problema. ¿Qué hago? ¿Te comparto o qué? Sí, por favor. Dale. Disculpa. O si quieren quedarse y mirar lo que ella está haciendo, para que nos demos una idea. Listo, profe, ya estoy Para ver. compartiendo. Listo, entonces tú ya instalaste la máquina virtual. Sí, profe, entonces estoy siguiendo las instrucciones de que entra acá. Le Claro. doy acá archivo. Eso, listo. Listo, mira, ya tiene, mire que está un poco diferente la versión que está en la guía, pero... Bueno, le doy acá, voy acá donde tengo, y esta, ¿cierto? Exacto, importar servicio virtualizado. Le doy así, ¿cierto? Sí, espérate que Paula nos está preguntando algo. Dime, Paula. Profe, discúlpame, esto que hicimos, ¿hay que mandarlo o como subirlo o algo así? Pues si quieren me envían un correo con
O esperen, yo cargo una cosa en el bloque neón para que me carguen la tarea ahí. Y me lo cargan ahí, ¿listo? No es Vale. una tarea, no va a tener nota para verlo. Ok, ¿Listo? No es de nota. dale, gracias. Bueno, Paula. Listo, Paula. ¿Eso se lo debe importar? Le das importar. Eso, ahí se va a demorar un ratico. Pero mira que ahora sí está como medio cargando, porque antes llegaba como a 7% ¿Y se caía? y botaba error. Sí, ahora sí está como cargando, no sé por qué. ¿Qué sería? Pero hiciste lo mismo. Sí, todo tal cual. Tal vez iba a funcionar, profe. Pues ojalá que funcione. Que a veces en Windows hay que hacer como una activación de una máquina, como de la parte gráfica. Uy, pues yo no hice nada, solo lo que estaba en la guía. Sí, entonces, Mira, sí, es el mismo error. a ver, creo que sí, profe. A ver, veo la foto que mandé. Sí, Sí, no, déjame yo investigo a ver qué puede ser. De pronto son como permisos. listo, profe. Espérate, acá, la foto. Déjame yo googleo eso. Listo, profe. Vale, listo. Listo, Pablo. Lo miro Listo, y profe. cuento. Entonces estamos hablando, bueno. Bueno, muchas Chao, gracias. profe, gracias.